Mi intención es presentarles inicialmente lo que entendemos o lo que entiendo yo durante mi charla por biología molecular. Como somos un público heterogéneo, la idea es que, digamos, los términos más básicos queden claros para todos. Después les voy a hablar un poco de colecciones biológicas, pero principalmente de colección de tejidos. Entonces ahí todas las personas administradoras o participantes a las colecciones de tejidos incipientes o que piensan en un futuro se van a generar en sus instituciones, pues me gustaría que se generase ese espacio de charla justamente para identificar los puntos que deben ser desarrollados, si no hoy, en el marco de pronto de otro taller más específico. Después les voy a dar unos ejemplos, unos estudios de caso en los cuales la información a partir de las colecciones biológicas y de tejidos han sido claves para aproximar preguntas muy interesantes en biología. Y finalmente les voy a hablar más en detalle de una iniciativa que se llama los códigos de barras de ADN. Entonces es un poco como los códigos de barra que vimos esta mañana, identificadores únicos, pero aquí es a nivel de la especie y la información está basada en el ADN. Entonces, cuando hablamos de biología molecular, en lo que me refiero yo en el día de hoy, vamos a hablar de toda la información genética contenida en las células de los organismos, sean bacterias, plantas o animales, y vamos a diferenciar tres tipos de información. La información que está contenida en el ADN, la información contenida en el ARN, que entonces es resultado, digamos, del ADN, y la información contenida en las proteínas. Cuando hablamos de información contenida en el ADN, digamos, para tratar de desmitificar el procedimiento de obtención de esta información, realmente lo que nosotros hacemos es, a partir de una muestra, rompemos las células, extraemos el ADN. Como esa información genética es enorme, es muy amplia, por lo general nos vamos a concentrar en unas regiones muy particulares, solo en un pedacito de toda la información disponible. Entonces, para tener acceso a ese solo pedacito vamos a pasar por el proceso de amplificación o de PCR de lo que nos interesa. Luego pasamos a la secuenciación y ahí ya tenemos, digamos, nuestra información a disposición. Esto se ha divulgado tanto que ya puede encontrar uno en las páginas de internet como una receta de cocina, cómo extraer el ADN de un kiwi, ¿sí? Entonces aquí les dejo el enlace si les interesa, con unos cuantos productos químicos de uso corriente, puede uno extraer el ADN del kiwi. No sé si alcanzan a ver bien la imagen final. La parte de arriba morada no es ADN, la parte de abajo verde tampoco, pero en el intermedio hay una fase un poco blanca, ese sería el ADN de este kiwi. Entonces, solo como por decirles, es realmente algo fácil de hacer y muy técnico. Algunas de las preguntas que queremos responder en biología molecular son del campo de la filogenia, la filogeografía, la genética de poblaciones y la identificación de especies. Entonces, para darles unos ejemplos de estos grandes temas, cuando existe actualmente una filogenia de todas las plantas de flores, antes, cuando habíamos intentado clasificar las plantas de flores, se generaban dos grupos. El grupo de las monocotiledóneas, que es el grupo de todas las gramíneas, son los cereales, y el grupo de las dicotiledóneas, que es prácticamente el resto de grupos de plantas de flores, por ejemplo, árboles, arbustos. Con la información molecular y apoyados con todo el conocimiento morfológico que había en el momento, pudimos recrear la filogenia de las grandes familias de las especies y darnos cuenta que los monocotiledones, o sea, estas especies de cereales, no era un grupo, digamos, a la base del otro grupo de las plantas de flores, sino que antes de esto estaban las magnolias, que están aquí, es esta florecita amarilla, y antes de eso, a la base de todas, están las ninfas. Entonces, la información molecular nos ha permitido realmente reconstruir la historia evolutiva de grandes grupos como las plantas de flores. En filogeografía, ¿qué temáticas tratamos?
La filogeografía es tomar la información de la diversidad genética que tenemos, por ejemplo, a nivel de una especie y hacer esta caracterización geográfica, la caracterización geográfica de esta diversidad. Haciendo esto podemos resolver preguntas sobre la historia biogeográfica de la especie. Entonces, este ejemplo que les muestro aquí es el caso de Dicorinia guyanensis, que es un árbol maderable presente en las Guyanas. Este es un estudio hecho sobre la diversidad, la variación que hay en el cloroplasto de esta especie, y lo que ustedes pueden ver ahí, los colores representan, digamos, las versiones de los genes que se estudiaron, pero lo que ustedes observan es que pareciera que hubiese un grupo amarillo en la parte costera de la Guyana francesa, y hay un grupo más al sur dominado de pronto por una variante verde. Uno esperaría en el bosque que las diferencias se fuesen generando por la dispersión. Entonces, debido a la distancia, cuando uno observa un patrón como estos, lo que le hace pensar es que históricamente hubo una separación, de pronto un recontacto entre las poblaciones, generando un grupo costero y un grupo más al sur. Genética de poblaciones, este es un trabajo ya que viene de los años 90, entonces fue un estudio sobre el rinoceronte, que tenía antes una amplia distribución en toda la parte que ven ustedes ahí señalada como en gris, y para este estudio se tomaron dos poblaciones remanentes. Este rinoceronte es una especie, pues, peligro crítico de extinción. En el momento del estudio, las dos poblaciones que se estudiaron tenían 80 y 90 individuos. Entonces se pensaba que lo que se iba a observar a nivel, digamos, de la información de la variación de las proteínas iba a ser algo muy pequeño, ¿sí? Que estas poblaciones venían sufriendo como el declive del número de individuos, entonces que estaban llegando a grandes límites de consanguinidad. Lo que mostró este estudio fue lo contrario, mostró que estas especies, estos individuos que estaban en estas poblaciones, tenían una gran variación, y esa gran variación era el resultado de que estas poblaciones venían de poblaciones gigantescas de hasta 100.000 individuos que habían sido, digamos, acortadas en el espacio de 40, 50 años. Pero entonces a nivel de la huella genética de la variación todavía estaba presente la diversidad en estas poblaciones de rinocerontes. Entonces esta es una información muy valiosa para los trabajos de reintroducción de especies o trabajos, por ejemplo, en este caso, si se acabasen las presiones externas o las presiones que ocasionan el declive de los rinocerontes, se podría pensar que la población tiene la suficiente fuerza para volver a instalarse en su territorio original. Los códigos de barra de ADN, les voy a dedicar a eso toda la segunda parte de la charla, pero solo por darles algunos indicios ahorita. La idea es utilizar una parte muy específica de toda la información genética y utilizar esa parte específica como un identificador de las especies. En el ejemplo que les pongo aquí, entonces es un estudio realizado en Guanacaste, en el cual se tenía conocimiento de un morfo adulto, que es lo que ven ahí en la mitad de la fotografía, y se pensaba que era una única especie, tenía una amplia distribución, y después con los análisis genéticos realmente se descubrió que lo que antes se veía como una sola especie eran 10 especies en una, cuando a esta información genética le ubicábamos toda la parte ecológica y de morfología de las orugas. Pero como no siempre es fácil asociar el juvenil de una especie con su adulto, a menos de que en este caso, por ejemplo, lo hayamos criado, lo hayamos hecho crecer, pues es una herramienta que nos permite identificar, digamos, esta diversidad críptica. Algunos ejemplos en genética de la conservación. ¿Para qué necesitamos esta información, por ejemplo, genética? Las imágenes que van a la derecha, que tal vez en el fondo no se ven bien, es una fotografía en la parte de arriba de aletas de tiburón. Entonces yo no sé si todos están enterados, el año pasado tuvimos unos problemas casi de orden diplomático,
incluso con embarcaciones de Costa Rica que se encontraron pescando o practicando la práctica de aleteo en los alrededores de Malpelo, en el Pacífico colombiano. Entonces ahí la idea es que cogen el tiburón, le cortan la aleta y botan el cuerpo del tiburón. La genética nos ha permitido identificar cuáles son las especies de tiburón que se están viendo más afectadas por esta práctica, ¿sí? Sabemos, o sea, a partir de una aleta no es posible identificar la especie morfológicamente, pero a partir del ADN que se encuentra en esa aleta sí es posible saber qué tipo de tiburón es el que está siendo más acabado. En la fotografía de abajo es una fotografía que viene del Ministerio, no sé por qué salió en Ministerio de Defensa, pero pues es el Ministerio de Defensa, está ahí la foto. Es un grupo de babillas, son como 3.000 babillas que fueron incautadas, y entonces la idea es que si en algún momento logramos tener suficiente información sobre la genética de las poblaciones de especies que se ven que son objeto de tráfico constante, podríamos nosotros saber a qué lugares hay que reintroducirlas, ¿sí? Si estas babillas vienen del norte, vienen del Orinoco, vienen del sur, vienen del Pacífico. O sea, la genética sería una herramienta para saber cómo manejar esas especies incautadas. Son los bebés como de cocodrilo y de... Y las fotos que les pongo a la izquierda es un caso, digamos, un ejemplo clásico en genética de la conservación, aunque es muy controversial, porque representa en la parte de arriba la pantera, una especie de pantera de la Florida, y en la parte de abajo una especie de puma del oeste de los Estados Unidos. Y la idea es que se dieron cuenta que la población de pantera había estado tan aislada que tenía una diversidad genética muy bajita, había muchos casos de consanguinidad, y entonces en ese momento la población no era viable porque se estaban acumulando las enfermedades. Entonces decidieron introducir algunos individuos de puma para que hubiese un cruce, digamos, entre estas dos especies cercanas, y de esta manera salvar, entre comillas, a la población de pantera. Pero pues es un caso, como les digo, controversial, porque hasta qué medida podemos influenciar o no una especie, pero es uno de los ejemplos que encontramos cuando hablamos de genética de la conservación. Bueno, a nivel de colecciones biológicas, tengo entendido que hicieron la visita el primer día, pero entonces lo que quisiera mostrarles es que a partir de estas colecciones existentes hay maneras, hay metodologías, protocolos para extraer información útil en biología molecular. Entonces, dependiendo del tratamiento que han sufrido los ejemplares o que han tenido los ejemplares desde el momento de la colecta en campo hasta la forma de mantenerlos aquí en las colecciones, es posible recuperar ADN, por ejemplo, de mayor o menor calidad. Existen otro tipo de colecciones, que son las colecciones de tejidos. El Instituto Humboldt tiene una colección de tejidos que les detallo ahorita. La idea es que en estas colecciones se conservan partes de organismos como contenidos estomacales, esqueletos, parásitos, sangre y tejidos. Depende, digamos, de la definición inicial de la colección. Y la idea es entonces tener a disposición un material que pueda ser utilizado en el futuro para estudios genéticos o toxicológicos, entre otros. Les voy a presentar entonces ahorita la colección de tejidos y el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Humboldt. Fue un laboratorio que nació en 1998 y la colección de tejidos es una iniciativa nacional. O sea, el Humboldt coordina esta iniciativa, pero la colección le pertenece lógicamente a la nación. El Humboldt puede desaparecer mañana, la colección se tiene la obligación de mantenerla. Se encuentra ubicada en la sede del CIAT, en Cali. Entonces el CIAT nos alquila unos locales y ahí tenemos nosotros la colección de tejidos y el Laboratorio de Biología Molecular. Entonces, ¿cómo funciona? Cualquier investigador que tenga permiso de colecta puede enviar sus muestras de tejidos a la colección. Es importante saber cómo recuperaron la muestra y en qué material
digamos, la almacenaron, porque esto va a depender del tipo de análisis que podamos hacer más adelante. Una vez que se recepcionan las muestras que se recepcionan comúnmente allá son muestras, por ejemplo, bueno, de hojas en sílica gel, de corazón, de hígado, de sangre, dependiendo del trabajo del investigador. Ahí se clasifican, o sea, se cambian de tubos, se ponen en tubos que soportan los menos 196 grados de los tanques de nitrógeno líquido donde se van a almacenar las muestras, y en estos momentos ya tenemos una codificación por medio de los códigos de barra que mostraban ayer, la maquinita esta de lectura que ubica exactamente la muestra y nos da toda la información, digamos, asociada a la muestra. Hay unos datos obligatorios que hay que llenar para ingresar las muestras a la colección, entonces datos sobre el espécimen, sobre la localización o la identificación. Yo les dejo ahorita pues, la página web de la colección donde están disponibles los documentos detallados. Hay otra serie de datos opcionales que se pueden llenar, pero pues algo que es importante en una colección de tejidos justamente es saber cómo se recuperó el material y en qué tipo de líquido, por ejemplo, se almacenó y se transportó. Entonces, para ingresar las muestras a la colección, hay una serie de criterios de ingreso, está la necesidad de tener un permiso de colecta, hay unas modalidades de custodia, dentro de esas modalidades de custodia está la donación del tejido, entonces ustedes donan ese tejido y cualquier investigador a nivel del país o por fuera que tenga un permiso de acceso a recursos genéticos puede utilizar esa muestra para sus investigaciones. Hay una custodia de tipo con notificación, entonces ustedes la donan, pero en el momento en que alguien quiera trabajar sobre esa muestra, está en la obligación de notificarles a ustedes su interés en trabajar con esa muestra. Y la tercera tipo de custodia es una custodia con exclusividad de uso de 5 años. O sea, durante 5 años solamente ustedes la pueden usar y al cabo de 5 años ya se convierte en una muestra de la colección. La colección creció mucho inicialmente y paró un poco su crecimiento debido a todos los problemas que tenemos con los permisos tanto de colecta como los permisos de acceso a recurso genético. ¿Sí? Las muestras están ahí, pero si el investigador no tiene el permiso de acceso a recursos genéticos, pues desafortunadamente el instituto tampoco se la puede facilitar. Esperemos que eso cambie pronto. ¿Qué esperamos nosotros en esas muestras o qué debe tener una colección de tejidos? Entonces, idealmente, pues lógicamente todo depende del proyecto, pero la idea es que la muestra de tejido esté asociada a un voucher, a un espécimen en alguna colección. Entonces, la colección de tejidos del Instituto Humboldt tiene muchas de sus muestras en voucher aquí en la colección que ustedes conocieron, acá en Villa, pero otras de las muestras de tejido provienen de investigadores que tienen sus propias colecciones en sus instituciones. Simplemente se hace el enlace con esa muestra en otro lugar. Las muestras se almacenan entonces a menos 196 grados. Cada vez que un investigador requiere el uso de la muestra, se tiene que tomar el peso, cómo va variando el peso en el tiempo, hasta ver hasta qué punto prestamos o no la muestra. Entonces era una duda que nos surgía ayer hablando en el almuerzo. Esto tiene vocación de uso, pero también de conservación, hasta qué punto prestamos, hasta qué punto preservamos, es algo que yo creo que valdría la pena discutir. Bueno, tenemos un laboratorio entonces también de biología molecular donde se pueden realizar diversos tipos de trabajo que van de la extracción a la amplificación. La composición de la colección del Instituto Humboldt en este momento. Tenemos aproximadamente 13.600 muestras, la mayor parte de ellas provienen de aves, 6.000 muestras son de aves y 5.900 son de plantas. Entonces es una invitación también a todos los investigadores presentes a hacer parte y uso de la colección de tejidos. La representatividad geográfica la encuentran aquí, aproximadamente 76% de los datos parecen estar georreferenciados en este momento. ¿Cómo se toman los tejidos? Entonces la idea de la charla hoy no era entrar en ese nivel de discusión, sin embargo si ustedes lo quieren pues lo hacemos.
pero la idea es que dependiendo del grupo biológico, o sea, si es un ave, si es un anfibio, si es una planta, vamos a tener diferente cantidad, digamos, de tejido para tomar y diferentes maneras de conservarlo. Si nosotros queremos hacer estudios de genética, la cantidad es diferente y la manera, digamos, de conservarlo difiere de estudios donde queremos ver es la expresión de los genes, por ejemplo, el ARN. Pero algo que es supremamente importante es lograr siempre mantener la conexión entre el tejido y el voucher, ¿no? Porque si nuestros análisis de biología molecular nos indican algo muy interesante a nivel, por ejemplo, de la taxonomía de la especie, es necesario poder volver sobre el voucher para confirmarlo. Entonces, las etapas, digamos, donde hay que ser cuidadoso en el procesamiento y almacenamiento de las muestras van desde el evento de colecta, almacenamiento, preparación, preservación, colección, hasta el momento en que ya el tejido se manda a procesar. ¿Qué limitaciones tiene trabajar a partir de colecciones, por ejemplo, como las que están acá en Villa de Leyva? Entonces, es posible que por el tratamiento y el tiempo que tienen los individuos en una colección, el ADN esté degradado, entonces va a estar en pequeños fragmentos y la idea es que no vamos a poder de pronto obtener fácilmente grandes secuencias o secuencias largas de ADN, pero sí vamos a poder obtener secuencias un poco más cortas, o sea, hay que adaptar los protocolos. Existen también laboratorios especializados, no sé en Latinoamérica, donde, si algunos de ustedes saben, si tienen laboratorios especiales para ADN antiguo. Entonces son laboratorios donde, por ejemplo, hay barridos de ultravioletas en las noches para degradar absolutamente todo el ADN que pueda estar en las paredes, donde los investigadores tienen que pasar a través de tubos y lavados para poder ingresar. Existe una iniciativa global, la Global Genome Biodiversity Network. Aquí la idea es poner en contacto a todos los biorepositorios que existen para que compartan estándares, protocolos de manejo y también se comparta la información que hay a disposición para que esta información, o sea, para que un investigador de afuera pueda tal vez tener acceso a las colecciones de tejidos en otro lugar. Ahora sí, vamos a pasar a los estudios de caso de las colecciones, resolviendo grandes preguntas. Es el caso, de pronto aquí habrá ornitólogos expertos en el tema. Neolesbia nechcorni, entonces un colibrí colectado en 1909, sí, es que abajo se decía 1990. En 1909 lo colectaron, solo existe un espécimen de la especie. Cuando lo colectan, lo mandan a identificar y la persona que identifica dice que es un híbrido para el cual existían dos especímenes. Varios años después, en 1990, Gary Graves toma el mismo espécimen y empieza a compararlo en coloración y en patrones con otros colibríes y él dice no, esto es una nueva especie. Pero entonces fue una polémica grande en su momento y lograron extraer el ADN de este colibrí, entonces una muestra de 100 años de antigüedad y confirmaron que se trataba realmente de una nueva especie, no era un híbrido, era una nueva especie. Entonces solamente existe ese espécimen para describir la especie, parece que tenía un área de distribución muy restringida y no se ha vuelto a observar, pero entonces como para que vean que a partir de material muy antiguo sí se puede obtener información muy valiosa. Otra historia que no podría darles los detalles, pero me pareció interesante, es la historia del ancestro común del bisonte actual americano. Entonces, aquí lo que hicieron fue un muestreo de los fósiles que estaban entre la parte, digamos, de Eurasia, de Siberia, y el Norteamérica, toda la parte de Canadá. Siempre se había pensado que los bisontes venían de Eurasia, habían migrado hacia el lado, digamos, de Norteamérica, y que con la llegada del hombre, con el paso del ser humano, también por este estrecho de Bering,
habíamos llegado prácticamente a la extinción de estas poblaciones. Los análisis genéticos realizados sobre 220 muestras de estos fósiles de bisontes mostraron que en realidad había un flujo continuo entre el norte de América y Eurasia, y que la diversidad genética de los bisontes se había disminuido drásticamente en los momentos de periodos interglaciares, o sea que la disminución genética venía de momentos de cambios climáticos, y ya la llegada del ser humano fue mucho después del deterioro genético, digamos, de esta especie. Hay un artículo para todos aquellos que quieran tener más argumentos en el momento de defender el interés de las colecciones biológicas. Es un artículo de Bioscience que se llama El valor de las colecciones para la investigación y la sociedad, y entonces dan varios ejemplos de estudios de caso en los cuales las colecciones han sido de suprema importancia para resolver preguntas, por ejemplo, de salud pública. Entonces, uno de los casos era que en un momento dado se pensó que la gripe española, que en 1918 fue responsable de tantas muertes, provenía de la influencia aviar, del virus de la gripa de las aves, y el muestreo de ese virus en colecciones de aves del Smithsonian comparados a ese mismo lineaje en porcinos mostró que la gripa española era de un lineaje cercano al que contamina los cerdos y no al que contamina las aves. Otro ejemplo, es aquí el de la gallina, digamos, de las praderas. Es un artículo que estudia la diversidad genética de poblaciones de gallinas de pradera y las compara a tejidos, a colecciones que tenían 65 años atrás, y se muestra cómo se ha ido erodando, digamos, esa diversidad genética en esta especie. Otro tipo de aplicaciones con las colecciones ha sido el estudiar las concentraciones de mercurio que tenían algunas especies de peces o de aves 60, 90, 100 años atrás comparadas a las concentraciones actuales. Entonces ver cómo va la curva, digamos, de acumulación en el tiempo.